Hola a todos, este video es para hablarles acerca de la miopía, para aquellas personas que la tienen o que conocen a alguna persona que tiene esta condición y pues para que sepan un poquito más al respecto, porque cuando vamos a consulta con el optometrista o con el oftalmólogo, pues como diagnóstico o como respuesta a qué es lo que tienen, pues les dicen que es miopía, pero muchas personas pues se quedan con ciertas dudas. Entonces, comenzando con qué es. Justamente esta condición la llamamos nosotros como un error de refracción. Y esto, como les pongo y en mi señalador aquí del lado derecho, esta imagen de este vasito con un lápiz, observamos que el lápiz, como pasa de un medio que arriba sería el aire y hacia adentro el agua, vemos cómo cambia como esta dirección o esta posición del lápiz. Justamente estos cambios se llevan a cabo en el ojo, pero en el ojo es un mecanismo muy sofisticado que hace que la imagen entre adecuadamente y podamos ver adecuadamente. Entonces, cuando algo sucede dentro del ojo, que más adelante les voy a decir, esto provoca que la imagen en sí pues no llegue adecuadamente a donde debe de llegar y poder ver como deberíamos. Entonces, por eso le decimos que es un error de refracción. Entonces, cuando existen estos errores en la forma en la que está refractando ya sea la imagen o la luz que entra a nuestros ojos, esto va a provocar efectivamente lo que muchas personas escuchan o que les dicen que qué es la miopía. Pues les dicen que la miopía es ver borroso de lejos. Y pues justamente sí, esto entonces va a afectar principalmente a la visión lejana como una imagen borrosa. Entonces, aquí como vemos en estos esquemas de este lado derecho, en la parte superior observamos que este es un ojo. Si lo cortáramos imaginariamente de forma lateral, así se vería un esquema de un ojito. Entonces, aquí como bien lo señalan, estas serían como, decirlo como si fueran unas medidas normales en un ojo. Entonces, como vemos aquí representadas estas líneas amarillas, nos están representando ya sea una imagen o unos rayos de luz que van a entrar al ojo, y aquí donde nosotros le llamamos que convergen o que se juntan en un punto, aquí vemos que llegan a un punto adecuado y entonces esto nos va a provocar una visión clara. Entonces, aquí estamos hablando que las medidas y las potencias del ojo están normales y el paciente o la persona puede ver bien sin necesidad de unos lentes. Y aquí, sin afán de entrar al concepto como tal de potencia, pues prácticamente puedo decirles que aquí esto que les estoy señalando es una estructura que se llama córnea. Como forma de un huevito, es una lente natural que tenemos dentro del ojito que se llama cristalino, y estas son las principales estructuras que van a tener cierta potencia, como cierto poder, para que logren juntarse y obtener una imagen adecuada. Entonces, aquí en la parte de abajo observamos que, por ejemplo, si observamos de este donde estoy señalando la imagen hacia este lado, tiene cierto tamaño y más adelante lo vuelvo a retomar. Y aquí vemos que está un poquito más grande. Eso va a afectar a la refracción del ojo. Entonces, la luz o la imagen está entrando al ojo y ya sea por las potencias o por las medidas que pueda tener el ojo, van a converger o van a coincidir en un punto, pero como vemos aquí, el punto en el que están coincidiendo está llegando mucho antes que como acá arriba llegó el punto adecuadamente. Aquí llegó antes de donde debería de llegar. Entonces, digamos que en esta zona obtendríamos una imagen clara, pero como aquí está llegando antes, esto pues sigue, es como un rayo, ¿no? Si ustedes lo direccionan hasta que no llegue hasta un punto donde choque, ahí es donde va a obtenerse en este caso la imagen. Entonces aquí se sigue pasando, pero esto nos provoca que como los rayos se vuelvan a separar o la imagen se vuelva como a agrandar o a poner borrosa, en este caso en la miopía.
Y aquí en estos esquemas con estas flores, pues es un poco más didáctico. En el ojo normal vemos que está la flor, llega, se proyecta y se percibe esta imagen de la flor. Y aquí vemos la flor en el ojo con miopía y vemos que teóricamente o imaginariamente la flor se vería clara antes de llegar a donde debería de llegar. Aquí se vería claro, pero como tiene este error en esta refracción el ojo miope, entonces la imagen va a continuar evidentemente hasta chocar, como les decía, metafóricamente, y pues llega y choca y entonces se produce como esta imagen borrosa que es la que perciben los pacientes que tienen miopía. Entonces, como todo esto está alterado, pues efectivamente nos va a llevar a esta visión borrosa, pero a distancia lejana, como una imagen un poco gráfica. Les dejo aquí que se ve borroso, ¿no? Y aquí les quería agregar algo que hay que ser un poco conscientes porque pues es preguntarnos qué tan frecuente es. Muy probablemente en sus familias o en sus conocidos o usan lentes, y de ellos que usan lentes, si les preguntan muchas veces les van a decir que tienen miopía o que les dijeron que tienen miopía. Entonces sí, efectivamente, de estos errores de refracción, el más común a nivel mundial es justamente la miopía. Y aquí donde yo estoy eh, explicándoles es en México, y este estudio es en México justamente del año pasado, del 2021. Y pues aquí les dejo cuál es el artículo donde lo saqué, pero este objetivo es más que nada porque este, aquí observamos estas gráficas y pues están muy didácticas. Por ejemplo, aquí del color naranjita hacia este lado izquierdo donde les estoy señalando, correspondería a la miopía, pero incluso aquí en esta verdecita, que bueno, la imagen nos dice que es una hemetropía. Esta hemetropía significa que de forma muy general, para que sepan ustedes, es que pues no necesitan lentes. Pero entonces esta barrita de color verdecito también yo la incluiría en la miopía. Prácticamente nada más estos serían como que los que no necesitarían lentes, ¿no? O que no tienen nada de graduación. Y del lado derecho sería otra condición que quizá más adelante les explique acerca de la hipermetropía. Pero bueno, el objetivo con el cual les estoy poniendo esta imagen o esta gráfica es para que se den cuenta que justamente en cuanto a cantidad, pues observamos, ¿no? Muchas barritas, y esto corresponde a una gran cantidad de miopía dentro de los errores de refracción, principalmente esféricos que les llamamos nosotros, es decir, que solo sean miopía sin combinación alguna, porque muchas veces algunos se identificarán que les llegan a decir, bueno, es que usted tiene miopía, pero también tiene astigmatismo, ¿no? Pero si hablamos nada más estrictamente de la miopía, pues prácticamente es una cantidad amplia. Y continuando, es muy importante sobre todo en los niños. Aquí les dejo este dato que encontré, porque nos habla de un porcentaje, y este porcentaje que nos dice es que de un 22,6 hasta un 30% de los niños que están en edades de entre los 6 a los 15 años, se encuentran justamente estas miopías. Y entonces podemos decir también que con frecuencia empeora durante la niñez y la adolescencia si no se llegara a atender a tiempo. Entonces es muy importante que a los pequeños, a los niños, sí los lleven al menos cada año a sus revisiones para ver cómo se encuentran, porque algo que quisiera decirles y que se quedaran es que el ojito de los niños, o bueno, desde que se nace, el ojo sigue creciendo. Entonces, aquí ya va a variar cuándo deja de crecer, pero se estima, según algunos autores, perdón, o algunos artículos, entre los 19, 18 años, incluso hasta 20 o un poquito más. Entonces, es un rango de edad, pues, grande. Entonces, esto nos habla de que con más razón hay que acudir a las revisiones para ver
cómo se encuentra la visión, la graduación, y también saber que es hasta cierto punto normal que si se encuentra cierta miopía, lo más probable es que esté cambiando constantemente la miopía. Y en cuanto a las causas, de forma general, pues prácticamente diríamos que son tres. Y estas dos primeras es a lo que se refiere cuando les decía en un principio, a las medidas que ya no serían como normales en un ojo que no necesitaría una corrección con unos lentes. Entonces, cuando estas medidas se salen como de lo normal, entonces ya empiezan ciertas alteraciones. Y justamente de las principales en cuanto a la miopía, aquí sería, por ejemplo, la longitud del globo ocular o del ojo. Aquí, como les pongo en una línea, si observamos, digamos que de aquí de la parte, como les decía, esta estructura se llama córnea. Entonces, de esta córnea, de aquí hacia la parte de una parte muy importante de la retina, que es la mácula, bueno, así se llama. Esta es una distancia que se llama longitud axial. Esta longitud pues tiene cierta medida, y en el caso de la miopía, esta medida, como vemos esquemáticamente en este dibujito, pues se pasa, ¿no? Entonces está más grande el ojito y esto provoca que la visión pues obviamente sea borrosa. Entonces esta es de las causas como más comunes o principales en cuestión de la miopía. Otra es que se vea afectada la potencia de la córnea, que sea alta. Entonces, si está muy alta la potencia de esta córnea, pues obviamente lo que provoca alta la potencia de la córnea. Y aparte que la longitud axial esté mayor, pues esto va a provocar que los rayos de luz o la imagen lleguen antes de donde deben de llegar. Y bueno, otro sería el factor genético, que sí es muy importante. Es muy común encontrar que sus papás tienen miopía y los niños vayan a desarrollar, o bueno, sus hijos vayan a desarrollar la miopía, o sus abuelos hayan tenido, por ende, pues vayan a desarrollar las personas o los hijos. Y hay otro factor que me encontré, y sería preguntarnos si la lectura pudiera ser una causa de la miopía. Y es que resulta que hay varios artículos en donde se reporta que justamente las personas que tienen una demanda alta de lectura o actividades altas de actividades cercanas, se asocia muchísimo el desarrollo de esta miopía. Entonces, es importante que las personas que leen mucho o que sus actividades requieren muchísima capacidad de la visión cercana, entonces que sí acudan a sus revisiones, pues para ver cómo se encuentran. Incluso los niños que justamente están en esta etapa escolar, donde su mayor atención es en la lectura, en las tareas, en toda la visión cercana. Y en cuanto a las molestias, pues se las enumero de las principales que considero, que justamente nos encontramos mucho con las personas que llegan a entrecerrar los ojos para alcanzar a enfocar o a ver algo a distancia lejana, y esto sí es muy común en las miopías, porque de forma general les digo que cuando hacen esta acción de entrecerrar los ojos, pues prácticamente es como eliminar su entorno hacia el punto en el que se quieren dirigir. Entonces eso ayuda muchísimo para mantener clara la visión. Sí, el dolor de cabeza es muy común, y por ende pues puede llegar a haber una alteración o que se les dificulte la concentración, y sobre todo el bajo rendimiento escolar, porque igual un niño que a lo mejor no está corregido adecuadamente o no lo está tal cual, pues pierden esta atención, porque pues ven una imagen borrosa, el pizarrón borroso, y pues su atención ya se pierde porque pues no están viendo bien, y empieza esta distracción, y pueden tener este bajo rendimiento escolar, así como enrojecimiento ocular. Puede asociarse también sequedad o picor permanente, y muy raramente los mareos, pero se puede llegar a asociar.
Y bueno, para cada problema siempre hay que tratar de darle una solución. Y justamente en esta condición o en las condiciones de los errores de refracción, primero son los lentes aéreos y por eso se los pongo en negritas o más resaltado, porque ese es lo ideal, es lo primerito que se debe de hacer. Entonces, lo siguiente sería, según la valoración de cada optometrista o por decisión del paciente, pues migrar hacia unos lentes de contacto que de hecho son una muy, muy buena opción para las personas que tienen miopías. Y por último sería una cirugía, que la más común es la cirugía LASIK o es esta cirugía con láser. Y aquí lo que observamos, pues es esta gráfica, repitiendo lo que ya les he dicho. La imagen llegó antes, como vemos aquí. ¿Y qué pasa con los lentes? De forma general, observamos que si ponemos un lente, lo que está ayudando este tipo de lente para esta condición es una lente que nosotros le llamamos divergente, o bien para explicarme, es que provoca que esta luz o esta imagen se abra un poquito, por así decirlo, y de tal forma que la condición o la refracción que tiene el ojito, pues contribuya a que el punto donde llegue la imagen clara sea el adecuado. Y pues básicamente y de forma general, esto es lo que provoca el uso de los lentes. Los siguientes, pues como les decía, los lentes de contacto, que muy personalmente y seguramente muchos optometristas estarán de acuerdo conmigo en que el lente de contacto pues es pues no lo nuevo porque ya llevan un buen tiempo ocupándose, pero es muy buena opción y en cuanto a la calidad de la visión de la persona o del paciente es muy buena. Entonces dense la oportunidad de utilizar el lente de contacto, perdón, quienes no lo han hecho. Y bueno, aquí les dejo una imagen muy ilustrativa de la cirugía láser, que pues básicamente este rayo azul que vemos es el láser que se aplica para modificar la refracción del ojito. Y bueno, la recomendación, como todos los licenciados en optometría les decimos, pues es esta revisión anual. Justamente este video pues es para que más o menos tengan una noción un poquito más amplia quizá, y que sepan que es importante irse a revisar. No siempre hay cambios, pero sí hay que reportarlos en sus historias clínicas y tener este continuo seguimiento. Entonces es muy importante que lo hagan. Y aquí les dejo este dato que, bueno, el niño y la niña, en cuanto inicie su actividad escolar, por favor, llévenlo a su revisión con sus licenciados en optometría, de confianza, porque justamente, como les decía anteriormente, están en una etapa donde su visión cercana, pues es muy alta, pero también la lejana. En pocas palabras, su visión está a todo lo que da porque necesitan una visión adecuada para su rendimiento escolar o para cualquier situación. Entonces, en cuanto inicien esta actividad escolar, es muy importante que acudan y saber que la miopía, pues parece progresar entre 8 y los 15 años. Entonces, pues con más razón sumado a este punto de la revisión anual y hacer este énfasis en las miopías elevadas, porque es muy probable, es muy común que cuando se tengan miopías altas, pues estén en constante modificación. Entonces sí, hay que revisar y con ayuda de los oftalmólogos para observar y ver cómo está la salud del ojito por dentro, el fondo de ojo, y que no haya ninguna alteración. Entonces es muy importante que tomen en cuenta esto y acudan. Y pues de mi parte les doy las gracias. Este fue, es un tema como muy interesante. Espero que les haya generado ciertas, incluso dudas, porque eso es muy bueno y quieran preguntarle más a sus optometristas de confianza, perdón, y que sepan un poquito más. Y bueno, aquí les dejo igual el Instagram de la óptica y de Facebook y cualquier cosita o pregunta,
pues estoy siempre para responderles en los comentarios y sería todo. Muchísimas